El reloj de la cocina marcaba las 7:30 cuando Juana terminó de colocar el último plato sobre la mesa de caoba. La vajilla de porcelana que solo usaban en ocasiones especiales brillaba bajo la luz de la lámpara antigua que colgaba del techo. Había pasado toda la tarde preparando chiles en nogada, el platillo favorito de doña Mercedes, su suegra, quien había anunciado su visita con apenas un día de anticipación. Fernando llegará tarde otra vez, pensó Juana mientras ajustaba los cubiertos. Su esposo había prometido estar en casa a las 7 para recibir a su madre, pero una llamada apresurada le había advertido de un imprevisto en la oficina. La Ciudad de México se ahogaba bajo una de esas lluvias torrenciales de agosto que convertían las calles en ríos improvisados. Desde la ventana de su departamento en la colonia Roma, Juana observaba cómo las gotas golpeaban violentamente contra el cristal, formando pequeños arroyos que descendían como lágrimas. El timbre sonó exactamente a las 8. Doña Mercedes siempre había sido puntual, una virtud que utilizaba como arma contra quienes no compartían su obsesión por la exactitud. Juana respiró profundo antes de abrir la puerta. ¡Ay, qué diluvio, por Dios!, exclamó doña Mercedes mientras se sacudía el paraguas en el pasillo. Era una mujer de 60 y tantos años, con el cabello teñido de un castaño artificial y la espalda tan recta como su moral. ¿Y Fernando? Tuvo un contratiempo en el trabajo, respondió Juana, tomando el abrigo empapado de su suegra. Dijo que llegaría lo antes posible. La mujer mayor chasqueó la lengua con desaprobación. Siempre tan ocupado. Me pregunto si de verdad es el trabajo lo que lo mantiene lejos de casa. Juana ignoró el comentario. Después de 7 años de matrimonio, había aprendido a identificar las provocaciones de doña Mercedes y a no morder el anzuelo. La relación entre ambas nunca había sido fácil. Desde el principio, su suegra había dejado claro que Juana no era la mujer que había imaginado para su único hijo, un prestigioso arquitecto de una de las firmas más importantes de México. «Preparé chiles en nogada», anunció Juana guiando a doña Mercedes hacia el comedor. «Qué considerada, aunque la nuez está un poco cara esta temporada, ¿no? En estos tiempos hay que cuidar el presupuesto, sobre todo cuando uno no aporta económicamente al hogar». Otra puñalada disfrazada de comentario casual. Juana había dejado su trabajo como profesora universitaria hacía un año para dedicarse a escribir una novela, un sueño que había postergado demasiado tiempo. Fernando la había apoyado incondicionalmente, pero para doña Mercedes, una mujer que no trabajaba fuera de casa era poco menos que una parásita. La cena transcurrió entre comentarios aparentemente inofensivos sobre la decoración del departamento. Un poco moderna para mi gusto. La blusa que llevaba Juana, ese escote no favorece a alguien de tu complexión, y la ausencia de nietos. A tu edad, yo ya tenía 2 hijos. Cuando Fernando finalmente llegó pasadas las 9, el ambiente era tan tenso que podría cortarse con un cuchillo. Empapado por la lluvia y visiblemente agotado, besó a su madre en la mejilla y luego a Juana en los labios, un gesto que provocó que doña Mercedes apartara la mirada. «Perdón por la tardanza. El proyecto del centro comercial en Polanco está dando problemas y tuvimos una reunión de emergencia». La conversación giró entonces hacia temas más seguros. La política, los últimos escándalos del gobierno, el aumento de la inseguridad en ciertos barrios. Fernando, como siempre, intentaba mediar entre las dos mujeres de su vida sin ser consciente de la guerra fría que se desarrollaba frente a sus ojos. Fue después del postre, cuando Fernando se disculpó para atender una llamada, que ocurrió. Doña Mercedes esperó a que su hijo desapareciera por el pasillo y luego se inclinó sobre la mesa, con los ojos entrecerrados y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Eres una vergüenza para mi hijo», susurró con una voz cargada de veneno. «Siempre lo he sabido, pero ahora tengo pruebas». El tiempo pareció congelarse. Juana sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Durante años había soportado indirectas, críticas veladas y desprecios sutiles, pero nunca un ataque tan directo y visceral. «Disculpe», logró articular. Doña Mercedes extrajo de su bolso un sobre manila y lo deslizó sobre la mesa. «Ábrelo», ordenó. «Te sorprenderá lo que puede descubrir una madre cuando quiere proteger a su hijo». Con manos temblorosas, Juana abrió el sobre. Dentro había fotografías de ella entrando a un hotel en la zona de Reforma,
fotografías de ella abrazando a un hombre en la recepción, un hombre que no era Fernando. Me mandó seguir. La indignación en la voz de Juana era palpable. Contraté a un investigador privado. Algo me decía que no eras lo que aparentabas ser, y tenía razón. La rabia comenzó a hervir en el interior de Juana, no por las fotos, sino por la invasión a su privacidad, por la desconfianza, por años de microagresiones acumuladas. ¿Sabe quién es ese hombre, doña Mercedes?, preguntó Juana, recuperando lentamente la compostura. Un amante, obviamente. No insultes mi inteligencia. Juana sonrió por primera vez en toda la noche. Una sonrisa cargada de una calma perturbadora. Ese hombre es Gabriel Ortiz, editor de Planeta. Nos reunimos porque está interesado en publicar mi novela. Ese hotel tiene una cafetería donde suele reunirse con autores potenciales. Hizo una pausa. Pero lo realmente interesante no es eso. Lo interesante es que usted, en su obsesión por destruirme, acaba de darme el regalo más grande. ¿De qué hablas? La confusión se reflejaba en el rostro de doña Mercedes. Ahora tengo la prueba perfecta para mostrarle a Fernando hasta dónde llega su enfermiza obsesión por separarme de él. Pero hay algo más. Juana tomó aire. Algo que he guardado durante años por respeto a él, pero que creo que ha llegado el momento de compartir. Fue entonces cuando Fernando regresó al comedor, encontrando a las dos mujeres en un evidente estado de tensión. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, alternando la mirada entre su esposa y su madre. Juana miró directamente a los ojos de doña Mercedes cuando respondió: «Tu madre tiene algo importante que confesarte, sobre tu padre, sobre la verdadera razón de su muerte». El color abandonó el rostro de la mujer mayor. Sus labios se abrieron, pero ningún sonido salió de ellos. Por primera vez en 7 años, doña Mercedes se había quedado sin palabras. El silencio que siguió a las palabras de Juana parecía haber solidificado el aire del comedor. Fernando, inmóvil junto a la puerta, alternaba su mirada entre las dos mujeres, intentando descifrar la escena que había interrumpido. «¿De qué está hablando, mamá?», preguntó finalmente, su voz una mezcla de confusión y alarma. Doña Mercedes había recuperado parte de su compostura, aunque sus manos, aferradas al borde de la mesa, delataban su agitación. «Tu esposa está alterada, hijo. No sé qué fantasía se ha inventado ahora». Juana recogió las fotografías esparcidas sobre la mesa y se las entregó a Fernando. «Tu madre contrató a un investigador privado para seguirme. Estaba convencida de que te engañaba». Fernando examinó las imágenes con el ceño fruncido. «¿Es esto cierto, mamá? ¿Mandaste a alguien a seguir a Juana?» «Lo hice por tu bien», respondió la mujer, irguiéndose. «Una madre tiene el deber de proteger a su hijo». «¿Protegerme de qué exactamente? ¿De mi esposa reuniéndose con un editor?». La incredulidad en la voz de Fernando era palpable. «Mamá, esto es una invasión inaceptable. ¿No sabes todo lo que ha hecho esa mujer?», espetó doña Mercedes, señalando a Juana con un dedo acusador. «Te tiene cegado igual que tu padre». La mención de su padre cambió algo en el rostro de Fernando. Una sombra de inquietud cruzó sus ojos. «¿Qué tiene que ver papá en todo esto?». Juana respiró profundamente. Durante años había guardado silencio sobre lo que había descubierto poco después de su boda. Un secreto que doña Mercedes creía a salvo en las profundidades del pasado familiar. «Tu madre nunca te contó la verdad sobre la muerte de tu padre, Fernando. El patriarca de la familia Montero había fallecido hace 12 años. La versión oficial, repetida como un mantra familiar, era que don Emilio había sufrido un infarto mientras trabajaba en su despacho. Un final súbito pero natural para un hombre que había dedicado su vida a construir un imperio inmobiliario en la Ciudad de México. «Mi padre murió de un ataque al corazón», respondió Fernando automáticamente, como quien recita una verdad incuestionable. «No, Fernando», intervino Juana con suavidad. «Tu padre se suicidó». La declaración cayó como una bomba en medio del comedor. Doña Mercedes se levantó de golpe, derribando su copa de vino tinto, que formó un charco carmesí sobre el mantel blanco. «Cállate. No tienes derecho a hablar de cosas que no entiendes». Pero Juana mantuvo la calma. «3 meses después de nuestra boda, cuando estaba organizando algunos papeles en tu estudio, encontré una carta de tu padre, escrita la noche antes de su muerte». Fernando se había quedado petrificado,
como si cada palabra de Juana fuera un clavo que lo fijaba al suelo. ¿Una carta? ¿Qué carta? Una carta de despedida, respondió Juana. En ella tu padre explicaba que no podía seguir viviendo con la culpa, que el precio del éxito había sido demasiado alto. Estás mintiendo, siseó doña Mercedes, pero su voz carecía de la habitual seguridad. La carta mencionaba específicamente cómo habían conseguido los terrenos para el desarrollo de Lomas Altas, continuó Juana. Cómo habían sobornado a funcionarios, amenazado a propietarios, falsificado documentos. Tu padre estaba siendo investigado, Fernando. Iba a perderlo todo. Prefirió quitarse la vida antes que enfrentar la vergüenza pública. Fernando se dejó caer en una silla, el rostro pálido como el papel. ¿Dónde está esa carta? La guardé en la caja fuerte de mi estudio, respondió Juana. Durante años me debatí sobre si debía mostrártela. No quería destruir la imagen que tenías de tu padre, pero ahora, miró a doña Mercedes, ahora creo que mereces conocer la verdad completa. Si eso fuera cierto, ¿por qué no la has mostrado antes? Desafió doña Mercedes, aunque su voz temblaba ligeramente. Porque Fernando te adora, y yo sabía que tú estabas al tanto de todo. La carta lo dejaba muy claro. Ustedes dos construyeron ese imperio juntos, con los mismos métodos. Fernando se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia seguía golpeando con fuerza, como si el cielo mismo quisiera lavar los pecados que estaban siendo revelados esa noche. «Quiero ver esa carta», dijo finalmente sin volverse. Juana asintió y se dirigió a su estudio. Minutos después, regresó con un sobre amarillento, desgastado por el tiempo. Se lo entregó a Fernando, quien lo tomó con manos temblorosas. A medida que leía, el rostro de Fernando iba transformándose. Incredulidad, shock, dolor y finalmente una ira fría que Juana nunca había visto en él. «Todo este tiempo», murmuró, «todo este tiempo creí que había sido un accidente, que su corazón simplemente se había detenido». «Era mejor así», intervino doña Mercedes, su voz ahora desprovista de su habitual autoridad. «Tu padre quería protegerte. Nosotros queríamos protegerte». «¿Protegerme?», Fernando alzó la voz. «¿Haciéndome creer en una mentira? ¿Construyendo mi carrera sobre un legado corrupto?» «Tu padre hizo lo que tenía que hacer para darte un futuro», respondió doña Mercedes, recuperando parte de su firmeza. «En este país los negocios inmobiliarios no se hacen con buenas intenciones. Se hacen con dinero y poder. Y con sangre, aparentemente», añadió Fernando, agitando la carta. «Aquí dice que hubo un hombre que se negó a vender, un maestro de escuela, padre de familia. ¿Qué le pasó a él, mamá?» El silencio de doña Mercedes fue más elocuente que cualquier respuesta. «Dios mío», murmuró Fernando, pasándose una mano por el rostro. «Tu padre se encargó de que pareciera un accidente», dijo finalmente doña Mercedes, su voz apenas audible. «Nadie sufrió. Fue rápido». Juana observaba la escena con una mezcla de compasión y vindicación. No había querido destruir a Fernando, pero la crueldad sostenida de doña Mercedes, su desprecio constante, habían hecho inevitable este momento. «¿Por qué guardaste esto, Juana?», preguntó Fernando, volviéndose hacia ella. «¿Por qué no me lo mostraste antes?» «Porque te amo», respondió simplemente, «y sabía que esto te destruiría. Esperaba que nunca fuera necesario, que tu madre eventualmente me aceptara, que dejara de intentar separarme de ti». Fernando miró a su madre, una mujer que ahora parecía mucho más pequeña y frágil de lo que jamás la había visto. «Siempre has odiado a Juana», dijo con una calma aterradora, «desde el primer día». «¿Por qué?». Doña Mercedes levantó la mirada, sus ojos cargados de un resentimiento antiguo. «Porque es demasiado parecida a mí», respondió, «demasiado inteligente, demasiado obstinada. Vi en ella lo que yo fui antes de que tu padre me convirtiera en su cómplice, antes de que me ensuciara las manos por el bien de la familia». Las piezas comenzaban a encajar en la mente de Fernando. La hostilidad de su madre hacia Juana no era por las razones que siempre había imaginado. Su origen humilde, su carrera como profesora, su desinterés por el estatus social. Era porque veía en ella una amenaza, alguien que podría desenterrar el pasado. «Has estado intentando alejarme de ella porque temías que descubriera la verdad», concluyó Fernando. «La he estado observando durante 7 años», admitió doña Mercedes, «esperando que cometiera un error, que te fuera infiel, que te fallara de alguna manera.
Necesitaba una razón para convencerte de dejarla. Y cuando no la encontraste, la inventaste, añadió Juana. La lluvia había amainado, dejando un silencio inquietante en el exterior. Los tres permanecieron inmóviles, como personajes congelados en una obra de teatro después del clímax dramático. «Quiero que te vayas, mamá», dijo finalmente Fernando. «Ahora». Doña Mercedes no protestó. Con movimientos mecánicos, recogió su bolso y su abrigo aún húmedo. «Todo lo que hicimos lo hicimos por ti», dijo antes de dirigirse a la puerta. «Algún día lo entenderás». Fernando no respondió. Cuando la puerta se cerró tras su madre, se dejó caer en el sofá, la carta aún en sus manos. «Lo siento», murmuró Juana sentándose a su lado. «Siento que hayas tenido que enterarte así». «No», respondió él mirando al vacío. «Yo lo siento. Por todos estos años en que permití que te tratara así, por no ver lo que estaba pasando». Afuera, la ciudad comenzaba a secarse después de la tormenta. Pero dentro del apartamento de los Montero, otra clase de tormenta apenas estaba comenzando. Los días que siguieron a la revelación transcurrieron en un limbo extraño. Fernando se sumió en un silencio perturbador, yendo al trabajo por inercia y regresando tarde, con la mirada perdida y las palabras contadas. Juana respetó su espacio, comprendiendo que estaba procesando la demolición de los cimientos sobre los que había construido su identidad. El tercer día, Fernando no fue a trabajar. Juana lo encontró en el balcón al amanecer, con una taza de café frío entre las manos y la mirada fija en el horizonte urbano de la Ciudad de México, donde los primeros rayos del sol comenzaban a reflejarse en los rascacielos. «Pasé la noche investigando», dijo sin volverse cuando sintió la presencia de Juana. «Busqué en archivos de periódicos antiguos, en registros públicos. El maestro se llamaba Antonio Gutiérrez. Tenía 42 años, una esposa y 3 hijos. El menor tenía 6 años cuando murió en aquel accidente». Juana se acercó y apoyó sus manos sobre los hombros tensos de Fernando. «No eres responsable de lo que hicieron tus padres», dijo suavemente. «¿No lo soy?» Fernando se volvió, y Juana pudo ver el tormento en sus ojos. «He dirigido la empresa familiar durante 8 años. He firmado documentos. He cerrado tratos. He seguido adelante con el legado familiar. ¿Cuántos de esos negocios están manchados con sangre? ¿Cuántas de esas propiedades fueron adquiridas mediante extorsión o sobornos? No puedes culparte por lo que no sabías». «Esa es la cuestión, Juana. Una parte de mí siempre lo supo». Fernando dejó la taza sobre la mesa de cristal. «Siempre hubo rumores, comentarios a media voz que se interrumpían cuando yo entraba a una habitación. Miradas de desprecio de personas que supuestamente habían vendido voluntariamente a mi padre. Pero elegí no ver, no preguntar». Un colibrí se acercó al comedero que Juana había instalado en el balcón. Sus alas se movían a una velocidad invisible, manteniéndolo suspendido en el aire como por arte de magia. Un pequeño milagro cotidiano que ahora parecía pertenecer a otra vida. «¿Has hablado con tu madre?», preguntó Juana. Fernando negó con la cabeza. No respondía a sus llamadas. «No estoy listo». Hizo una pausa. «Pero fui a visitar a mi tío Roberto». Roberto Montero, el hermano menor de don Emilio, siempre había sido la oveja negra de la familia, un abogado que había rechazado unirse al negocio familiar para dedicarse a causas sociales, defendiendo a comunidades indígenas contra proyectos inmobiliarios que amenazaban sus tierras. La relación entre los hermanos se había roto décadas atrás, y Roberto rara vez era mencionado en las reuniones familiares. «¿Qué te dijo?» «Me confirmó todo». «¿Y más?» Fernando se pasó una mano por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba profundamente perturbado. Me contó cómo intentó advertir a mi padre sobre el camino que estaba tomando, cómo mi madre fue quien lo convenció de continuar, de hacer lo necesario para expandir el negocio. ¿Tu tío sabía del maestro? No los detalles exactos, pero sospechaba que algo grave había ocurrido. Dijo que después de eso mi padre cambió, comenzó a beber más, a aislarse. Mi tío cree que nunca pudo perdonarse por ello». Juana se sentó frente a él, tomando sus manos entre las suyas. «¿Qué quieres hacer ahora?» Fernando guardó silencio durante un largo momento. «Quiero hacer lo correcto», respondió finalmente, «pero ni siquiera sé por dónde empezar. Podríamos buscar a la familia del maestro», sugirió Juana, «ofrecerles algún tipo de compensación,
aunque nada podría reparar realmente su pérdida. He estado pensando en eso, pero también en algo más radical. Fernando la miró directamente. Estoy considerando vender la empresa, usar el dinero para crear una fundación que ayude a víctimas de desplazamiento inmobiliario. Trabajar con mi tío, quizás. La magnitud de lo que proponía dejó a Juana sin palabras por un momento. No era solo un cambio de carrera o de enfoque, era una ruptura completa con su pasado, con su herencia. ¿Estás seguro? Es tu legado familiar. Es un legado manchado, Juana. No puedo seguir construyendo mi vida sobre él. El teléfono de Fernando vibró sobre la mesa. Era un mensaje de su asistente. La señora Montero está aquí. Dice que es urgente. Fernando leyó el mensaje en voz alta. ¿Tu madre fue a tu oficina?, preguntó Juana sorprendida. Parece que sí. Fernando se levantó. Supongo que tarde o temprano tendría que enfrentarla. ¿Quieres que te acompañe? Fernando negó con la cabeza. Es algo que tengo que hacer solo. Mientras se preparaba para salir, Juana no pudo evitar sentir una punzada de preocupación. Doña Mercedes era una mujer astuta y manipuladora. ¿Qué nueva estrategia habría ideado para recuperar el control sobre su hijo? La oficina de Fernando ocupaba la esquina de un edificio modernista en el corazón financiero de Santa Fe. A través de los ventanales, la ciudad se extendía como un laberinto de concreto y cristal, un monumento a la ambición y el progreso. Doña Mercedes esperaba sentada en uno de los sillones de cuero, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo. A pesar de su edad, seguía siendo una mujer imponente, con esa clase de presencia que hacía que la habitación pareciera más pequeña. «Fernando», dijo al verlo entrar, su voz sorprendentemente suave. «Gracias por recibirme. No tenía muchas opciones considerando que te presentaste sin avisar», respondió él, manteniéndose de pie. «¿Qué quieres, mamá?» «Hablar, explicarte». Doña Mercedes hizo un gesto hacia la silla frente a ella. «Por favor». Reluctante, Fernando se sentó. Su asistente apareció en la puerta. «¿Desean algo de beber?» «No será necesario, Sofía. Y por favor, sin interrupciones». Cuando quedaron solos, doña Mercedes suspiró profundamente. «Siempre supe que este día llegaría», comenzó, «aunque esperaba que fuera después de mi muerte. ¿Por qué mentiste sobre la muerte de papá? ¿Por qué me ocultaste la verdad durante todos estos años? Para protegerte, como ya te dije. Qué bien te habría hecho saber que tu padre no pudo vivir con la culpa de lo que hizo, que prefirió abandonarnos antes que enfrentar las consecuencias. Me privaste de la verdad, me hiciste vivir una mentira, te di la oportunidad de conservar el respeto por tu padre, de heredar un negocio próspero sin la carga de saber cómo se construyó». Doña Mercedes se inclinó hacia adelante. «En este país, Fernando, nadie llega a la cima con las manos limpias. Nadie. Eso no justifica lo que hicieron. No, no lo justifica, pero lo explica». Doña Mercedes pareció envejecer 10 años en un instante. «Tu padre no era un hombre malvado, Fernando. Era un hombre débil, demasiado ambicioso, sí, pero también demasiado sensible para el mundo en el que eligió competir. ¿Y tú?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. «Yo soy una superviviente», respondió finalmente. «Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi familia, para protegerte a ti. ¿Incluso matar a un hombre inocente?». Doña Mercedes no respondió inmediatamente. Sus ojos, normalmente agudos y desafiantes, parecieron nublarse con recuerdos. «Tu padre ordenó que lo asustaran, que lo presionaran para que vendiera. Las cosas se salieron de control. ¿Quién lo hizo? ¿Quién ejecutó esa orden? Eso no importa ahora. Esa persona ya no está entre nosotros». Fernando se levantó y caminó hacia la ventana. Abajo la ciudad continuaba su ritmo frenético, ajena a los dramas que se desarrollaban en las alturas. «He estado investigando nuestros proyectos», dijo después de un largo silencio. «Lomas Altas no fue el único, ¿verdad? Hubo otros terrenos, otras adquisiciones problemáticas. Los primeros años fueron los más difíciles», admitió doña Mercedes. «Después, cuando la empresa creció, ya no fue necesario recurrir a esos métodos. Teníamos suficiente poder económico y político para conseguir lo que queríamos por otros medios. Sobornos en lugar de violencia. ¡Qué alivio! No seas ingenuo, Fernando. Así funciona este país, así funciona el mundo». Fernando se volvió para mirarla. «Voy a vender la empresa.
La declaración cayó como una sentencia. Doña Mercedes palideció. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio. ¿Y qué harás después? ¿Convertirte en un idealista como tu tío Roberto? ¿Vivir de las migajas mientras otros toman lo que construimos? Fundaré una organización para ayudar a personas desplazadas por proyectos inmobiliarios, para ofrecer asesoría legal contra corporaciones como la nuestra. Una risa amarga escapó de los labios de doña Mercedes. Tu padre se revolvería en su tumba. Mi padre se quitó la vida porque no pudo vivir con lo que hizo. Quizás de alguna manera esto es lo que realmente habría querido. Doña Mercedes se levantó, súbitamente indignada. No te atrevas a usar su memoria para justificar esta locura. Si vendes la empresa, estarás deshonrando todo por lo que trabajamos. No, mamá. Estaré intentando redimir nuestro nombre. Eres igual de débil que él, escupió doña Mercedes, y esa mujer te ha llenado la cabeza de tonterías. Juana me mostró la verdad, una verdad que tú me ocultaste durante años. ¿Y por qué crees que guardó esa carta todo este tiempo? ¿Por qué no te la mostró antes? Porque me ama, porque quería protegerme. No. Doña Mercedes golpeó el escritorio con la palma de su mano. La guardó como un seguro, como un arma que podría usar cuando fuera conveniente. Y mira qué bien le funcionó. Fernando sacudió la cabeza. No voy a permitir que la culpes por tus errores, por nuestros errores familiares. Si vendes la empresa, te desheredaré, amenazó doña Mercedes. No verás un peso de mi fortuna personal. No esperaba menos, respondió Fernando con una calma sorprendente. Pero el dinero no es lo que me interesa ahora. ¿Qué dirán nuestros amigos, nuestros socios? Seremos el hazmerreír de toda la comunidad empresarial. Eso tampoco me importa. Doña Mercedes lo miró fijamente como si viera a un extraño. Realmente te ha cambiado. Te ha convertido en alguien que no reconozco. No, mamá. Por primera vez en mi vida, me estoy convirtiendo en quien realmente soy. Un silencio tenso se insta al tentar nuevamente continuar Edita. Piénsalo bien, Fernando, dijo finalmente doña Mercedes recogiendo su bolso. No tomes decisiones precipitadas basadas en la manipulación de esa mujer. Mi decisión está tomada, respondió él con firmeza, y te agradecería que dejaras de referirte a mi esposa como esa mujer. Su nombre es Juana. Doña Mercedes se dirigió a la puerta, pero antes de salir se detuvo. Cuando todo esto termine, cuando te des cuenta del error que estás cometiendo, estaré ahí. Porque eso es lo que hacen las madres. Están ahí incluso cuando sus hijos se equivocan. Y con esas palabras se marchó, dejando a Fernando solo con el peso de sus decisiones. 3 meses habían pasado desde aquella noche de revelaciones. El otoño había teñido de ocre los parques de la Ciudad de México y un aire fresco comenzaba a reemplazar el calor sofocante del verano. El apartamento que Juana y Fernando habían compartido durante 7 años ahora estaba lleno de cajas. Habían decidido mudarse, comenzar de nuevo en un lugar sin tantos recuerdos, sin el peso de las mentiras pasadas. El agente inmobiliario dice que la casa en Coyoacán estará lista la próxima semana, comentó Juana mientras empacaba libros en una caja de cartón. Dice que ya instalaron las estanterías que pediste para tu nuevo despacho. Fernando asintió distraídamente. Estaba de pie frente a la ventana, observando la ciudad que tanto había cambiado en los últimos meses. O quizás era él quien había cambiado. La venta de Montero Constructora había causado un terremoto en el mundo empresarial mexicano. Los tabloides económicos habían especulado sobre las razones, desde problemas financieros ocultos hasta una misteriosa enfermedad del heredero. Nadie, excepto un pequeño círculo, conocía la verdad. El dinero de la venta, una suma considerable, había sido dividido. Una parte para la recién creada Fundación Gutiérrez Montero, dedicada a proveer asistencia legal a víctimas de desplazamiento urbano. Otra parte para localizar a la familia del maestro Antonio Gutiérrez y ofrecerles una compensación que, aunque no podía devolver a su ser querido, al menos reconocía el daño causado y ofrecía algo de justicia tardía. La familia había sido difícil de encontrar. La viuda, María Elena, había fallecido 5 años atrás. Los hijos, ahora adultos, vivían dispersos, uno en Monterrey, otro en Tijuana, la menor en Oaxaca. La reunión con ellos había sido tensa, dolorosa, pero también catártica. Fernando había confesado todo,
asumiendo la responsabilidad que correspondía a su familia. Pensé que me odiarían, le había dicho a Juana después, y tendrían todo el derecho. Pero el odio, aunque presente al principio, había dado paso a algo más complejo. Una especie de reconciliación tentativa, un reconocimiento mutuo del dolor compartido. El hijo mayor de Antonio, un profesor como su padre, había aceptado formar parte del consejo directivo de la fundación, para asegurarme de que realmente ayude a quienes lo necesitan, había explicado. Doña Mercedes, como era de esperarse, no había tomado bien los cambios, había cumplido su amenaza de desheredar a Fernando y había cortado toda comunicación con la pareja. Según los rumores que llegaban a través de amigos comunes, se había mudado a Madrid, donde vivía recluida en un elegante apartamento, negándose a hablar de su hijo o de los escándalos que habían sacudido a la familia Montero. «¿En qué piensas?», preguntó Juana, acercándose a Fernando. «En todo y en nada», respondió él, rodeando su cintura con un brazo. «En cómo cambia la vida en un instante. En cómo creemos conocer nuestra historia, nuestras raíces, hasta que descubrimos que todo era una ilusión». «No todo», dijo Juana, apoyando su cabeza en el hombro de Fernando. «Lo que sentimos el uno por el otro siempre ha sido real». Fernando asintió. Si algo se había fortalecido en estos meses de tormenta, había sido su relación. Juana había estado a su lado en cada paso del difícil proceso, ofreciendo apoyo sin juzgar, fuerza sin imposición. «¿Has sabido algo de tu madre?», preguntó Juana. «Roberto habló con ella la semana pasada. Dice que está igual de obstinada, pero que preguntó por mí. Es un avance, supongo. El tiempo cura muchas heridas. Y abre otras», añadió Fernando. «A veces pienso en mi padre, en si estaría orgulloso de lo que estoy haciendo, o si lo consideraría una traición a su legado». «Creo que estaría orgulloso», respondió Juana con suavidad. Su carta mostraba a un hombre atormentado por sus acciones. «Quizás lo que estás haciendo es lo que él habría querido hacer, pero no encontró el valor». Fernando se volvió hacia ella, tomando su rostro entre sus manos. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué? Por guardar esa carta todos estos años, por saber cuándo era el momento de mostrarla, por estar a mi lado cuando todo se derrumbó». Juana sonrió. «Somos un equipo, ¿recuerdas? En las buenas y en las malas». El timbre del apartamento interrumpió el momento. Fernando fue a abrir, sorprendiéndose al encontrar a su tío Roberto en la puerta. «Pensé en pasar a ver cómo va la mudanza», explicó el hombre mayor, entrando al apartamento con una familiaridad recién adquirida. En los últimos meses, Roberto se había convertido en una presencia constante en sus vidas, un puente entre el pasado turbulento y el futuro incierto. «Casi terminamos», respondió Juana, abrazando al recién llegado. «¿Café? Por favor». Mientras Juana preparaba el café, Roberto examinó las cajas apiladas en la sala. «¿Nervioso por el cambio?», preguntó a su sobrino. Fernando negó con la cabeza. «Ansioso tal vez, pero de buena manera. Siento que estoy cerrando un capítulo y comenzando otro». Roberto asintió, comprendiendo. «Hablé con Luis Gutiérrez ayer. La fundación ya tiene sus primeros casos, familias de Xochimilco amenazadas por un nuevo desarrollo turístico. Irónico, ¿no? Ahora estaremos del otro lado de la mesa». «Del lado correcto», corrigió Roberto. «Por cierto, traje algo que quizás quieras ver». De su maletín, el abogado extrajo un sobre amarillento. «Encontré esto entre mis papeles. Es una foto de tu padre y yo, cuando éramos jóvenes, antes de que las cosas cambiaran entre nosotros». Fernando tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. Dentro había una fotografía en blanco y negro, dos jóvenes sonrientes en lo que parecía ser un parque. Uno de ellos, indudablemente su padre, tenía el brazo alrededor de los hombros del otro. Ambos irradiaban esa confianza inocente de quienes aún no han sido marcados por la vida. «Se parece a ti», comentó Roberto, señalando a su hermano en la imagen. «Tenía tu misma sonrisa, tu mismo fuego en los ojos». «¿Cuándo cambió?», preguntó Fernando. «¿Cuándo se convirtió en lo que fue?». Roberto suspiró, aceptando la taza de café que Juana le ofrecía. «No fue de la noche a la mañana. Nadie se despierta una mañana y decide convertirse en alguien sin escrúpulos. Son pequeñas concesiones, pequeñas justificaciones. Un día aceptas un soborno porque todos lo hacen. Al siguiente,
amenazas a alguien porque es lo que se espera en este negocio, y antes de que te des cuenta, has cruzado líneas que jamás imaginaste cruzar. Fernando guardó silencio, digiriendo las palabras. La diferencia, continuó Roberto, es que tu padre nunca pudo reconciliarse con lo que se había convertido. Tú, en cambio, has tenido el valor de enfrentar la verdad y cambiar el rumbo. Con ayuda, dijo Fernando mirando a Juana. Todos necesitamos ayuda, respondió Roberto. Tu padre la rechazó cuando intenté ofrecérsela. Prefirió escuchar a... Se interrumpió, pero los tres sabían a quién se refería. Hablando de ella, dijo Roberto después de un momento, hay algo que deben saber. Mercedes está de vuelta en México. La noticia cayó como una piedra en un estanque tranquilo. ¿Desde cuándo?, preguntó Fernando. Llegó ayer, me llamó esta mañana. ¿Te llamó a ti? Juana no ocultó su sorpresa. Roberto esbozó una sonrisa irónica. Lo sé, a mí también me sorprendió. Parece que Madrid no fue lo que esperaba. Dijo que está sola, que extraña a su familia. ¿Qué le dijiste? Que la familia está aquí esperándola, pero que las cosas han cambiado y que tendrá que aceptarlo si quiere ser parte de nuestras vidas. Fernando caminó hacia la ventana nuevamente. Afuera había comenzado a lloviznar, una lluvia suave que lavaba el polvo de la ciudad. ¿Crees que pueda cambiar?, preguntó, su voz apenas audible. ¿A su edad, después de todo lo que ha pasado? No lo sé, respondió honestamente Roberto, pero creo que merece la oportunidad de intentarlo, como la merecemos todos. Juana se acercó a Fernando, tomando su mano. ¿Qué quieres hacer?, preguntó suavemente. Fernando respiró profundo. Invitarla a cenar, a la nueva casa cuando estemos instalados. Un nuevo comienzo en un nuevo lugar. Roberto asintió con aprobación. Le diré que se comunique contigo. Después de que Roberto se marchara, Fernando y Juana permanecieron de pie frente a la ventana, observando cómo la lluvia caía sobre la ciudad, lavando el pasado, preparando el terreno para lo que vendría. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Juana. Después de todo lo que hizo, lo que dijo sobre mí, no estoy seguro de nada, confesó Fernando. Pero sé que no quiero pasar el resto de mi vida cargando con rencores. Ya hemos tenido suficiente de eso en esta familia. Juana apoyó su cabeza en el hombro de Fernando, observando cómo la lluvia formaba patrones en el cristal. «¿Sabes?», dijo después de un momento, «nunca te conté exactamente lo que le respondí a tu madre aquella noche, cuando me susurró que era una vergüenza para ti». Fernando la miró con curiosidad. «¿Qué le dijiste?». Una sonrisa se dibujó en los labios de Juana. Le dije, «Quizás lo soy, pero al menos tengo el valor de enfrentar la verdad, no de esconderla bajo mentiras elegantes». Fernando soltó una carcajada, la primera en mucho tiempo. Eso debió haberla enfurecido. Oh, sí, pero también la desconcertó. Creo que esperaba que me derrumbara, que suplicara, que negara. No esperaba que le devolviera el golpe. Mi madre siempre ha subestimado a las personas, especialmente a las mujeres fuertes, como ella misma lo fue alguna vez, añadió Juana recordando las palabras de doña Mercedes. Fernando asintió pensativo. Quizás es eso lo que necesita recordar, la mujer que fue antes de que todo se torciera. La lluvia comenzó a arreciar, golpeando con más fuerza contra los cristales, pero dentro, en ese apartamento lleno de cajas y recuerdos, Juana y Fernando sentían una calma que no habían experimentado en meses. El pasado no podía cambiarse, las heridas no desaparecerían por completo, pero habían aprendido que la verdad, por dolorosa que fuera, era preferible a la más confortable de las mentiras, y que el amor, el verdadero amor, podía sobrevivir incluso a las más terribles revelaciones. Mientras la lluvia limpiaba la ciudad, ellos se preparaban para escribir un nuevo capítulo en sus vidas, uno basado en la verdad, en la redención y en la esperanza de que incluso los corazones más endurecidos pudieran algún día encontrar el camino de regreso a casa.